¿quién me iba a decir hace ya un montón de años, cuando nos tocaba algunos fines de semana hacer guardia en el periódico y a mí y a otros compañeros nos tocaba hacer la guardia de ese fin de semana con tu padre, y ese fin de semana, bueno, pues te tenía que traer, le tocaba estar contigo, como me toca a mí ahora también muchos sábados dedicárselos a mi hijo, ¿no? Y te traía y estabas por allí, y claro, eras un niño y a veces te aburrías y te poníamos allí a pintar con las maquetas y en fin, con las cosas que teníamos por allí en medio y pintarrajeaban los periódicos. Y bueno, ¿quién me iba a decir hace tanto tiempo que hoy iba a estar aquí sentada contigo en esta mesa, ¿no? La verdad es que me parece una alegría más a sumar a todas las que he tenido durante estos días y por supuesto me alegra muchísimo oírte hablar así, pues es la primera vez que te oigo hablar como persona adulta y me alegra mucho comprobar el hombre en el que te has convertido, la verdad que sí. Esto ha surgido sobre la marcha, voy a ver ahora lo que traía preparado porque ya decía uno de los primeros profesores que conocí en la universidad que más vale lápiz corto que memoria larga y en un acto que para uno tiene connotaciones personales y sentimentales muy profundas, pues caben muchas posibilidades de quedarse absolutamente en blanco, porque no quería que me pasara, así que me he traído una gran chuleta por escrito. Algeciras. La gente llena hoy las calles de Algeciras. Caminan deprisa los paraguas de una ciudad que no se acostumbra a la lluvia. Los claxones de los coches tienen prisa, como siempre, porque lo que importa es llegar a cualquier parte, aunque nadie nos espere. La gente. Vagabundos absurdos sin camino que se miran sin verse, ignorándose a sí mismos cada día, como los anuncios de la tele. La gente llena hoy las calles de Algeciras y a mí me duele tu ausencia sobre el cristal empañado. Este poema que les acabo de leer forma parte de mi primer libro, Tardes de incertidumbre, un poemario de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar. Publicó en 2003 dentro de la colección Estrecho de Periodistas y cuyo prólogo, como ha comentado antes Paula, lleva la firma del periodista y poeta en cuya memoria se celebra este acto. Un periodista y poeta que hace 11 años estaba sentado a mi lado en una mesa como esta, susurrándome al oído que no me pusiera nerviosa y al que hoy yo sigo sintiendo aquí conmigo, en esta mesa. Un periodista y poeta de pluma certera y sensibilidad exquisita que se fue demasiado pronto y cuya ausencia dejó en muchos de nosotros, en los que le quisimos y le admiramos, un vacío que sigue resultando difícil, muy difícil, intentar llenar en palabras. Yo misma, que llevo 20 años dedicándome precisamente a eso, a juntar palabras, no sé si seré capaz de expresar hoy aquí todo lo que supone para mí recibir este premio, este reconocimiento que lleva el nombre de José Luis Tobalina. Ya lo intenté el otro día en la radio, en la SER, en el mismo espacio de opinión de Hoy por Hoy, del que soy colaboradora desde hace más de 10 años, y que me ha traído en esta ocasión el mejor regalo de Reyes que hubiera podido imaginar. Hoy aquí ante todos vosotros voy a volver a intentarlo. Dice la canción que 20 años no es nada, pero sí que lo son. En 20 años pasan muchas cosas, se acumulan muchas vivencias, tropezamos, nos caemos, nos levantamos y seguimos caminando. Nos llevamos alegrías y decepciones y acabamos aprendiendo que, como decía John Lennon, la vida es eso que te pasa mientras tú te empeñas en hacer otros planes. En 20 años, además, se conoce a mucha gente y más en un oficio como el mío. Con algunas de esas personas, de vez en cuando, muy de vez en cuando, se produce una química, una conexión especial que va más allá de la forma de ser y de pensar, más allá de las ideas, los gustos, las aficiones, la manera de vivir o de mirar el mundo. Un hilo invisible que se va tejiendo con el paso de los días, los meses, los años, sin que nos demos cuenta, y que es capaz de provocar que dos personas aparentemente distintas sean capaces de entenderse con solo una mirada. Hace ya casi 20 años, yo tuve la inmensa suerte de que José Luis Tobalina entrara en mi vida. Fue el primer periodista que conocí, la primera vez que pisé la redacción de un periódico, en la primavera de 1995, cuando yo era una estudiante de periodismo
con la cabeza llena de pájaros y los ojos todavía cargados de inocencia. Aquella tarde, en la vieja redacción de la calle José Antonio en Algeciras, en una salita cargada de olor a tabaco, porque entonces en los trabajos todavía se fumaba, Tobadina era el redactor jefe encargado de hacernos una especie de prueba a los chavales que aquel año aspirábamos a pasar los 3 meses de práctica haciendo prácticas en Europa. Allí, con los mismos nervios que yo, estaban también José Manuel, y Yolanda, y Quino, y Ángeles, y otro chico, cuyo nombre no recuerdo. Y allí volví algún tiempo después, en noviembre de 1997, después de que me llamara Juan José Tellez, para trabajar como redactora en la sección de comarca, por la carrera recién terminada, y después de haber pasado los 3 últimos veranos en la delegación que por aquel entonces el diario Europa Sur tenía en la línea. No recuerdo el instante exacto en el que José Luis Tobadina pasó de ser un jefe a convertirse en un compañero, en un maestro y sobre todo en un amigo. Pero sí que recuerdo que el punto de inflexión, el antes y el después, se produjo en el momento en el que ambos descubrimos nuestra pasión común por la poesía. Imposible no acordarme también en estos momentos de Julia Guerra y de Rafa Viso, otros 2 escritores ligados al periódico que durante un tiempo fue nuestra segunda casa y con los que compartimos también recitales en el Cafeteatro, en el Ateneo, la plazoleta de San Isidro, como José Luis Tobadina. Ellos también se fueron demasiado injustamente y demasiado pronto. En 2003, como les contaba al principio, pude ver cumplida la ilusión de publicar mi primer libro de poemas, Tarde de Incertidumbre, y Tobadina, Tete, aunque reacio al principio porque su humildad le obligaba a decirme que no era un escritor conocido, me hizo finalmente el regalo impagable de aquel proyecto. Por todo ello, y por un buen puñado de recuerdos que seguirán viviendo en mí mientras yo viva, hoy me siento abrumada por una extraña mezcla de nervios, emoción, orgullo, responsabilidad y agradecimiento. No sé si habrá otro premio en mi trayectoria, ni tampoco sé durante cuánto tiempo dejará que me siga sintiendo periodista, aunque solo sea de vez en cuando. Pero lo que sí sé es que para mí no habrá ningún premio tan especial como este, que hoy me entrega el Ateneo José Román en Algeciras, la ciudad en la que vivo desde hace más de 15 años, la ciudad en la que ha nacido mi hijo y en la que me he sentido a veces la más feliz y a veces la más triste de todas las mujeres. En esta ciudad recibí a mediados de diciembre la llamada de teléfono en la que la cálida voz de Paola Tobadina me anunciaba este regalo, esta sorpresa inesperada. El artículo que habían decidido premiar este año llevaba mi voz y mi firma, y recordé rápidamente que lo había escrito en junio, poco antes del verano, cuando me enteré con una mezcla de rabia, resignación y pena, que la librería Paco Peco, el proyecto en el que uno de mis mejores amigos, José Manuel Serrano, se había dejado la piel, iba a tener que cerrar sus puertas. El artículo decía así: quien me conoce sabe de sobra lo mucho que me gusta leer. No solo es que me guste, es que no concibo la vida sin un libro cerca. Un libro suele ser lo primero que pongo en la maleta cuando me voy de viaje, en el cesto de mimbre cuando voy a la playa, en la mesita de noche cuando el día termina y por fin, antes de cerrar los ojos, puedo regalarme un rato solo para mí. Un libro es el mejor compañero en los trayectos en autobús, en tren, en barco, en las horas de espera que a veces toca sufrir en los aeropuertos, en la antesala de la consulta cuando vas al médico y una vez más las citas van con retraso, en las noches de insomnio que todos a veces tenemos, y en esos momentos de bajón en los que no nos apetece hablar con nadie y tan solo queremos evadirlo, romper con la rutina, emocionarnos, reír, llorar, vivir, aunque solo sea durante un rato, alguna vida apasionante que no sea la nuestra. No recuerdo exactamente qué edad tenía, aunque sí sé que era bastante pequeña la primera vez que me enganché a la lectura. Tampoco recuerdo si fue El Principito, aquella primera historia que me mantuvo atrapada entre sus páginas, o si fueron Los Tres Mosqueteros o La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero sí sé que todos aquellos libros formaban parte del modesto tesoro que mi madre iba acumulando poco a poco en las estanterías de nuestro pequeño salón. A veces me
Mi madre se quejaba, se preguntaba en voz alta que para qué queríamos tantos libros, que dónde los íbamos a meter. Pero mi padre se hacía el sueco y la escuchaba como el que oye llover. Mi padre, un mecánico autodidacta que, como tantos trabajadores de su generación, ni siquiera tuvo en su momento la oportunidad de estudiar y que había aprendido a leer casi de milagro, nunca intentó imponernos, ni a mi hermana ni a mí, el hábito de la lectura. Pero no le hizo falta. Los niños pequeños, como algunos animales, aprenden por imitación, y nosotras, de forma natural, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a imitar a mi padre cuando le veíamos pasear la mirada por las estanterías, elegir un libro, acomodarse en su sillón, abrirlo, acariciar las hojas al cambiar de página y pasear su mirada por otros mundos, otras historias, ajeno ya por completo a los problemas, grandes o pequeños, que le hubieran deparado el día. Dicen que solo tenemos una vida, pero dicen también que quien se hace adicto a la lectura es capaz de vivir 1000 vidas antes de morir. Por eso me da tanta rabia que en la España de los recortes, de los ataques a la educación pública y gratuita, de la democratización de los Twitter, los Facebook, los WhatsApp, plagados de falta de ortografía, le demos tan poca importancia, pero tan poca, al fomento de la lectura. Un niño que lee es probablemente un adulto que leerá, un ciudadano que tendrá la oportunidad de estar más informado, de ser más culto, más crítico y a la vez más tolerante, menos manipulable, un individuo con la mente más abierta, con las ideas más claras, con criterios más plurales y además con la capacidad de ser, a lo largo y ancho de la vida, un poquito más feliz. Por eso me da tanta pena que el mío, el país europeo en el que más horas de televisión se consumen al día, sea un país en el que se lee poco. Un país en crisis, en el que todavía se gasta mucho en ropa, en zapatos, en bolsos, en montaditos y cervecitas en los bares, en tablets, iPhones y otras pijadas electrónicas, cada vez más fashion, con más megas y con más aplicaciones que casi nadie aplica, pero en el que se gasta poco, muy poco, en comprar libros. Una sociedad que no invierte en dar alas a la imaginación de los niños, a su creatividad, a su capacidad innata de inventar mundos mejores, es una sociedad con muy poco futuro. Por eso me da tanta tristeza que cierren librerías. Y por eso me da tanto coraje que se desaproveche en ocasiones, como la Feria del Libro, porque no basta con llenar la plaza principal de una ciudad, pongamos Algeciras, durante casi un mes, con los stands de siempre y los libros de siempre, para que compren alguna reliquia los de siempre, y la plazoleta se llene de familias dando vueltas con los críos y dando de comer a las palomas. No tiene ninguna lógica que las conferencias, las presentaciones de novedades editoriales, las firmas de libros por autores más o menos conocidos, se hagan lejos de la Plaza Alta, allá en el Quinto Pino, sin apenas difusión, mientras los pocos libreros que todavía quedan van contando las horas que faltan para echar el cierre y terminar de una vez, un año más, con semejante teatro. Nos creemos muy cultos, pero el Centro Andaluz de las Letras se trajo al Cursal a una escritora de la talla y las ventas millonarias de Almudena Grandes, con un bestseller recién sacadito a la calle, y aquí, habíamos como mucho 30 gatos. ¿Quién se hubiera traído a Belén Esteban, que seguro que allí hubiera habido empujones, rueda de prensa por autoridades, y a lo peor, hasta se hubiera vendido algún libro? En fin, este era el artículo. Y no sé si los artículos, los libros, una buena fotografía, una buena viñeta, las palabras y las ideas, en definitiva, pueden cambiar el mundo. Lo que sí sé es que la libertad de expresión es sagrada, indispensable para la convivencia, un derecho innegociable que se ve constantemente amenazado en la inmensa mayor parte del planeta por toda esa gente que se cree en posesión de la verdad, pero que tiene miedo, mucho miedo, precisamente de eso, de que las palabras y las ideas puedan cambiar el mundo. Durante estos días, los crímenes absurdos y sin sentido que se han cometido en París han tenido el luto del periodismo, pero más allá de esta tragedia que nos ha golpeado muy de cerca, en el corazón de la vieja Europa, que no se nos olvide que todos los días, en muchos rincones del mundo, en pleno siglo XXI, hay hombres y mujeres que se juegan la vida simplemente por decir, fotografiar, dibujar o dejar por escrito lo que piensan. Por otra parte, llegan
todas tienen que ver con el uso de la violencia. Incluso en la más avanzada de la democracia existe otra forma de censura, más sutil, que es la que tiene que ver con las condiciones en las que se ejerce el oficio de informar a los demás. Como muchos de vosotros sabéis, en nuestro país, en España, al igual que en otros países de nuestro entorno, hace ya unos cuantos años que corren malos tiempos para el periodismo. Nuestra profesión vive una crisis dentro de otra crisis y muchos de los jóvenes, como Alejandro, que van a la universidad a estudiar ciencia de la información, que llame ahora cuando yo estudié, hace ya 20 años, poco saben de la cruda realidad que les espera fuera de las aulas. Por mucha libertad de expresión que reconozca nuestra Constitución, un buen artículo, un buen reportaje o una buena entrevista, como los que hacía Tobalina, no solo necesitan que su autor o su autora tenga oficio, formación, vocación o cierta facilidad innata en el arte de juntar palabras, como los tenía Tobalina, sino que también hace falta tiempo, ilusión y unas condiciones dignas en las que poder ejercer la profesión. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, abundan en no pocas empresas los contratos basura, los sueldos ridículos, las jornadas interminables. Cada vez son más los compañeros que pierden su empleo y los que viven con el miedo de perderlo. Y que nadie se engañe. Con este empobrecimiento, no solo los periodistas, sino toda la sociedad, todos nosotros, somos los que salimos perdiendo. No quiero extenderme más, pero no me gustaría concluir sin expresar mi agradecimiento infinito al Ateneo José Román, a su presidente, Juan Emilio Ríos, y a la familia de José Luis Tobalina. Gracias también a todos los que habéis querido arroparme en este acto, al presidente de la Asociación de la Prensa de Campo de Gibraltar, a mi jefe y subdelegado de gobierno de la Junta de Campo de Gibraltar, a todos los compañeros de profesión y de la cultura que se han alegrado sinceramente de que hoy me toque a mí recoger este premio. Gracias también a toda la gente que sé que le hubiera gustado poder estar hoy aquí, pero que no ha podido. Y gracias, por supuesto, como no, a mis amigos y a mi familia, por apoyarme siempre y por intentar mantener esta vocación mía, que a veces tanto tiempo. La de hoy, 9 de enero de 2015, es una fecha que quedará ya para siempre grabada en mi memoria. Precisamente pudo haberlo sido ya, en otro momento también feliz, hace exactamente 3 años, porque esa, el 9 de enero, fue la fecha programada por los médicos para que mi hijo, Daniel, viniera al mundo. Al final, como suele pasar en estos casos, las cosas se complicaron y mi hijo vino al mundo cuando quiso, unos días después, pero el destino ha querido que otro de los capítulos más bonitos de mi propia novela se escriba precisamente hoy, un 9 de enero. Permítanme que me despida con unos versos de José Luis Tobalina, incluido en su libro Trilogías. Este poema se llama Del frío. Si no fuera por tu abrazo, existen trompetas que te susurran al oído, hasta el límite de cada una de las perdiciones, hasta las fronteras en las que el pulso se sorprende. Si no fuera por tu abrazo, díctame los silencios, los misterios, las renuncias, díctame cada beso, los aromas en el aire, el tacto, el estremecimiento, aquel adiós, los secretos húmedos, una melodía de roces, siempre tu sonrisa. Si no fuera por tu abrazo, hasta el recuerdo sería